Pregunta 1. ¿Cuál es la razón principal por la que los manipuladores de alimentos deben lavarse las manos? A. Para eliminar la suciedad visible. B. Para refrescarse. C. Para reducir el riesgo de enfermedades transmitidas por los alimentos. Respuesta: C. Para reducir el riesgo de enfermedades transmitidas por los alimentos. El lavado adecuado de manos es crucial para prevenir la propagación de patógenos que causan enfermedades transmitidas por los alimentos. Pregunta 2. ¿Cuáles son las temperaturas críticas para mantener los alimentos calientes y fríos? A. Caliente por encima de 135 degf, 57 deg, y frío por debajo de 41 deg. B. Caliente por encima de 125 vantata, 52 de gastata, y frío por debajo de 45 denta de gastat, 7 tomatarata. C. Caliente por encima de 140 latada, 60 de tata, y frío por debajo de 35 datata, 2 adratata. Respuesta A. Caliente por encima de 135 dega, 50 ser, y frío por debajo de 40 degaf nectar. Estas temperaturas previenen el crecimiento de bacterias dañinas. Pregunta 3. ¿Cómo se puede prevenir la contaminación cruzada en la cocina? A. Usando la misma tabla de cortar para todos los tipos de alimentos. B. Cocinando todos los alimentos a la misma temperatura. C. Manteniendo los alimentos crudos y cocidos separados. Respuesta: C. Manteniendo los alimentos crudos y cocidos separados. Esto previene la transferencia de bacterias dañinas de alimentos crudos a cocidos. Pregunta 4. ¿Cuál es la forma correcta de usar y almacenar un termómetro de alimentos? A. Guardarlo en un lugar cálido y usar sin calibración. B. Calibrar regularmente y guardar en un lugar limpio y seco. C. Usar solo para carnes y guardar con utensilios de cocina. Respuesta: B. Calibrar regularmente y guardar en un lugar limpio y seco. El uso y almacenamiento adecuados aseguran lecturas de temperatura precisas. Pregunta 5. ¿Por qué es importante cocinar los alimentos a sus temperaturas adecuadas? A. Para realzar el sabor. B. Para mejorar la textura. C. Para matar bacterias dañinas. Respuesta: C. Para matar bacterias dañinas. Las temperaturas de cocción adecuadas aseguran la seguridad alimentaria al eliminar patógenos. Pregunta 6. ¿Cómo deben manejarse los alimentos listos para comer para evitar la contaminación? A. Con las manos desnudas para un mejor agarre. B. Con guantes o utensilios para minimizar el contacto directo. C. Solo después de manipular alimentos crudos. Respuesta: B. Con guantes o utensilios para minimizar el contacto directo. Esto reduce el riesgo de contaminación de las manos. Pregunta 7. ¿Cuáles son los síntomas clave de las enfermedades transmitidas por los alimentos que deben conocer los manipuladores de alimentos? A. Hambre y sed. B. Náuseas, vómitos, diarrea y fiebre. C. Mareos y dolor de cabeza. Respuesta: B. Náuseas, vómitos, diarrea y fiebre. Estos son síntomas comunes de enfermedades transmitidas por los alimentos. Pregunta 8. ¿Cuáles son los alérgenos más comunes que deben conocer los manipuladores de alimentos? A. Sal, azúcar, agua y harina. B. Leche, huevos, pescado y mariscos. C. Chocolate, tomates, carne de res y carne de cerdo. Respuesta: B. Leche, huevos, pescado y mariscos.
Estos están entre los principales alérgenos identificados por las autoridades reguladoras. Pregunta 9. ¿Qué pasos se deben seguir si un manipulador de alimentos está enfermo? A. Seguir trabajando pero evitar manipular alimentos. B. Tomar medicación y trabajar como de costumbre. C. Informar la enfermedad al supervisor y mantenerse alejado de la cocina. Respuesta C. Informar la enfermedad al supervisor y mantenerse alejado de la cocina. Esto previene la propagación de enfermedades. Pregunta 10. ¿Por qué es importante almacenar los alimentos crudos y los alimentos listos para comer por separado? A. Para ahorrar espacio en la cocina. B. Para prevenir la contaminación cruzada. C. Para facilitar el inventario. Respuesta B. Para prevenir la contaminación cruzada. Esta práctica previene que las bacterias dañinas en los alimentos crudos contaminen los alimentos listos para comer. Pregunta 11. ¿Cuáles son los pasos básicos para limpiar y desinfectar equipos y superficies? A. Limpiar con un paño seco y luego usar. B. Enjuagar solo con agua. C. Limpiar con jabón y agua. Luego aplicar desinfectante. Respuesta C. Limpiar con jabón y agua. Luego aplicar desinfectante. Este proceso asegura que las superficies y equipos sean seguros para el contacto con alimentos. Pregunta 12. ¿Con qué frecuencia se deben limpiar y desinfectar las superficies en contacto con alimentos? A. Una vez al día. B. Solo cuando estén visiblemente sucias. C. Después de cada uso. Respuesta C. Después de cada uso. La limpieza y desinfección regulares previenen la acumulación de bacterias. Pregunta 13. ¿Cuál es el procedimiento adecuado para lavarse las manos en un entorno de servicio de alimentos? A. Enjuague rápido bajo agua corriente. B. Usar solo desinfectante. C. Lavar con jabón y agua durante al menos 20 segundos. Respuesta C. Lavar con jabón y agua durante al menos 20 segundos. El lavado adecuado de manos es crucial para prevenir la contaminación. Pregunta 14. ¿Por qué es fundamental la higiene personal en la manipulación de alimentos? A. Es un buen hábito profesional. B. Previene la transferencia de bacterias y virus a los alimentos. C. Mantiene el uniforme limpio. Respuesta B. Previene la transferencia de bacterias y virus a los alimentos. Una buena higiene personal es esencial para la seguridad alimentaria. Pregunta 15. ¿Cuál es el rango de temperatura de peligro para los alimentos? A. 0 grados Fahrenheit a 32 grados Fahrenheit, menos 18 grados Celsius a 0 grados Celsius. B. 100 grados Fahrenheit a 150 grados Fahrenheit, 38 grados Celsius a 65 grados Celsius. C. 41 grados Fahrenheit a 135 grados Fahrenheit, 5 grados Celsius a 57 grados Celsius. Respuesta C. 41 grados Fahrenheit a 135 grados Fahrenheit, 5 grados Celsius a 57 grados Celsius. Este rango es donde las bacterias crecen rápidamente y pueden causar enfermedades transmitidas por los alimentos. Pregunta 16. ¿Cuál es la importancia de usar indicadores de tiempo y temperatura? TTI. A. Indican el mejor momento para servir alimentos. B. Muestran cuánto tiempo se puede almacenar los alimentos. C. Monitorean la exposición al tiempo y la temperatura de los alimentos. Respuesta C. Monitorean la exposición al tiempo y la temperatura de los alimentos. Los TTI
Ayudan a asegurar la seguridad alimentaria, indicando si los alimentos han estado en la zona de peligro. Pregunta 17. ¿Cómo se deben almacenar los productos químicos en una cocina? A. Junto a los alimentos para fácil acceso. B. En áreas claramente etiquetadas, separadas de los alimentos. C. Sin etiquetas para evitar confusión. Respuesta. B. En áreas claramente etiquetadas, separadas de los alimentos. El almacenamiento adecuado previene la contaminación química de los alimentos. Pregunta 18. ¿Cuáles son las pautas para descongelar alimentos congelados de manera segura? A. A temperatura ambiente. B. Bajo agua fría corriente. En el microondas o en el refrigerador. C. En agua caliente. Respuesta B. Bajo agua fría corriente. En el microondas o en el refrigerador. Estos métodos previenen el crecimiento de bacterias dañinas. Pregunta 19. ¿Qué es un patógeno transmitido por alimentos? A. Un nutriente especial en los alimentos. B. Una bacteria beneficiosa. C. Un microorganismo que puede causar enfermedades. Respuesta. C. Un microorganismo que puede causar enfermedades. Los patógenos en los alimentos pueden llevar a enfermedades transmitidas por los alimentos. Pregunta 20. ¿Qué se debe hacer si una superficie en contacto con alimentos está contaminada? A. Ignorar hasta el final del turno. B. Limpiar y desinfectar inmediatamente. C. Cubrirla con un paño. Respuesta B. Limpiar y desinfectar inmediatamente. La acción pronta evita la propagación de la contaminación. Pregunta 21. ¿Cómo deben manejar los manipuladores de alimentos los cortes o heridas? A. Continuar trabajando como de costumbre. B. Cubrir la herida con un vendaje y usar guantes. C. Dejar la herida al aire. Respuesta B. Cubrir la herida con un vendaje y usar guantes. Esto previene cualquier contaminación potencial de la herida a los alimentos. Pregunta 22. ¿Cuál es el procedimiento correcto para lavar platos manualmente? A. Lavar solo con agua fría. B. Remojar en agua, luego secar al aire. C. Lavar, enjuagar y luego desinfectar. Respuesta C. Lavar, enjuagar y luego desinfectar. Este proceso de 3 pasos asegura que los platos estén limpios y desinfectados adecuadamente. Pregunta 23. ¿Cómo se puede prevenir la infestación de plagas en un área de servicio de alimentos? A. Manteniendo puertas y ventanas abiertas. B. Limpieza regular y disposición adecuada de residuos. C. Ignorar a las plagas pequeñas ya que son inofensivas. Respuesta B. Limpieza regular y disposición adecuada de residuos. Las buenas prácticas de saneamiento son clave para prevenir infestaciones de plagas. Pregunta 24. ¿Cuáles son las reglas para recalentar alimentos? A. Recalentar a cualquier temperatura siempre que esté caliente. B. Recalentar a 165 °C, 74 Gint, durante 15 segundos en un plazo de 2 horas. C. Recalentar solo en microondas. Respuesta B. Recalentar a 165 °C, 74 grados, durante 15 segundos en un plazo de 2 horas. Esto asegura la eliminación de bacterias nocivas. Pregunta 25. ¿Cómo se debe manejar una queja de un cliente sobre la seguridad alimentaria? A. Ignorar la queja. B. Escuchar atentamente,
Disculparse e informar a un supervisor. C. Culpar al cliente. Respuesta B. Escuchar atentamente, disculparse e informar a un supervisor. Abordar las quejas adecuadamente puede ayudar a identificar y rectificar problemas de seguridad alimentaria. Pregunta 26. ¿Cuál es la importancia del etiquetado de fechas en el almacenamiento de alimentos? A. Para hacer que el refrigerador se vea organizado. B. Para monitorear y controlar el inventario. C. Solo por razones estéticas. Respuesta B. Para monitorear y controlar el inventario. El etiquetado de fechas ayuda a asegurar una rotación adecuada de stock y previene el uso de productos caducados. Pregunta 27. ¿Cómo se debe mantener la seguridad alimentaria durante el transporte? A. Transportar a cualquier temperatura. B. Mantener los alimentos a temperaturas seguras y en contenedores limpios. C. Usar contenedores abiertos para ventilación. Respuesta B. Mantener los alimentos a temperaturas seguras y en contenedores limpios. Esto previene la contaminación y el abuso de temperatura. Pregunta 28. ¿Cuáles son las señales de infestación de roedores o insectos en una cocina? A. Pintura fresca en las paredes. B. Excrementos, materiales de nido y daños a los paquetes de alimentos. C. Pisos limpios. Respuesta B. Excrementos, materiales de nido y daños a los paquetes de alimentos. Estos son indicadores comunes de infestaciones de plagas. Pregunta 29. ¿Cuál es el método adecuado de disposición para alimentos caducados? A. Donar a bancos de alimentos. B. Empacar de manera segura y disponer en un área de desechos designada. C. Reetiquetar y usar inmediatamente. Respuesta B. Empacar de manera segura y disponer en un área de desechos designada. Los alimentos caducados deben ser desechados adecuadamente para prevenir su uso accidental. Pregunta 30. ¿Cuáles son las directrices para servir alimentos a poblaciones de alto riesgo como ancianos o inmunocomprometidos? A. Servir solo sobras. B. No se necesitan directrices específicas. C. Seguir controles de seguridad alimentaria más estrictos y directrices de temperatura. Respuesta C. Seguir controles de seguridad alimentaria más estrictos y directrices de temperatura. Los grupos de alto riesgo requieren precauciones adicionales para prevenir enfermedades transmitidas por alimentos. Pregunta 31. ¿Cómo se deben manejar las sobras en una operación de servicio de alimentos? A. Descartar todas las sobras. B. Enfriar rápidamente, etiquetar y almacenar correctamente. C. Dejar a temperatura ambiente para reutilizar. Respuesta B. Enfriar rápidamente, etiquetar y almacenar correctamente. Esto asegura que las sobras sean seguras para uso futuro. Pregunta 32. ¿Cuál es la manera adecuada de almacenar productos secos? A. En un área cálida y húmeda. B. En el suelo cerca de la puerta. C. En contenedores herméticos en un área fresca y seca. Respuesta C. En contenedores herméticos en un área fresca y seca. El almacenamiento adecuado previene la contaminación y el deterioro. Pregunta 33. ¿Cómo se debe manejar un retiro de alimentos? A. Continuar usando el artículo retirado hasta que se acabe. B. Retirar el artículo del inventario y seguir las instrucciones para su disposición o devolución. C. Ignorar los avisos de retiro. Respuesta B.
Retirar el artículo del inventario y seguir las instrucciones para su disposición o devolución. Se necesita acción pronta por seguridad. Pregunta 34. ¿Cuáles son las mejores prácticas para usar un microondas para cocinar alimentos? A. Cocinar los alimentos en la configuración más alta. B. Revolver y rotar los alimentos para una cocción uniforme. C. Usarlo solo para recalentar. Respuesta B. Revolver y rotar los alimentos para una cocción uniforme. Esto asegura que los alimentos se cocinen de manera uniforme en todo. Pregunta 35. ¿Cuáles son los síntomas de la contaminación química en los alimentos? A. Sabor, olor o color inusual. B. Aumento del apetito. C. Sensación de saciedad. Respuesta A. Sabor, olor o color inusual. Estos síntomas pueden indicar contaminación química. Pregunta 36. ¿Cuáles son las pautas para lavar frutas y verduras? A. Enjuagar solo con agua caliente. B. Lavar a fondo bajo agua corriente. C. Usar jabón y agua. Respuesta B. Lavar a fondo bajo agua corriente. Esto elimina la suciedad y los posibles contaminantes. Pregunta 37. ¿Cómo se deben almacenar los utensilios cuando no se usan? A. En un fregadero lleno de agua. B. En el suelo para fácil acceso. C. En un lugar limpio y seco. Respuesta C. En un lugar limpio y seco. El almacenamiento adecuado previene la contaminación. Pregunta 38. ¿Con qué frecuencia debe verificar la concentración de la solución desinfectante? A. Una vez al mes. B. Al inicio de cada turno. C. Una vez al año durante la inspección. Respuesta B. Al inicio de cada turno. Las verificaciones regulares aseguran que la solución sea efectiva. Pregunta 39. ¿Cómo se debe manejar un incidente de asfixia en un área de servicio de alimentos? A. Ignorar y continuar trabajando. B. Llamar inmediatamente a los servicios de emergencia. C. Ofrecer agua a la persona que se asfixia. Respuesta B. Llamar inmediatamente a los servicios de emergencia. La acción rápida puede salvar vidas en incidentes de asfixia. Pregunta 40. ¿Cuáles son las pautas para servir alimentos en buffets? A. Dejar la comida fuera todo el día. B. Usar protectores contra estornudos. Y mantener los alimentos a las temperaturas correctas. C. Permitir a los clientes usar sus manos. Respuesta B. Usar protectores contra estornudos y mantener los alimentos a las temperaturas correctas. Estas prácticas aseguran la seguridad alimentaria en buffets. Pregunta 41. ¿Cuál es la forma correcta de manejar un cuchillo en la cocina? A. Con el filo hacia otros empleados. B. Por el filo al pasarlo a alguien más. C. Manteniendo el filo afilado hacia abajo y llevándolo con el filo hacia abajo. Respuesta C. Manteniendo el filo afilado hacia abajo y llevándolo con el filo hacia abajo. Esto asegura la seguridad en el manejo de cuchillos. Pregunta 42. ¿Cómo se debe manejar un corte de energía en una operación de servicio de alimentos? A. Continuar como de costumbre. B. Descartar toda la comida inmediatamente. C. Monitorear temperaturas y usar métodos alternativos para mantener los alimentos seguros. Respuesta. C. Monitorear temperaturas y usar métodos alternativos para mantener los alimentos seguros.
Es importante asegurar la seguridad alimentaria durante los cortes de energía. Pregunta 43. ¿Cuál es el papel de un supervisor de seguridad alimentaria? A. Cocinar comida. B. Supervisar solo el área de comedor. C. Supervisar y mantener los estándares de seguridad alimentaria en el establecimiento. Respuesta. C. Supervisar y mantener los estándares de seguridad alimentaria en el establecimiento. El supervisor asegura el cumplimiento de los protocolos de seguridad alimentaria. Pregunta 44. ¿Qué se debe hacer con la comida sobrante que ha estado fuera? A. Servirla al personal. B. Desecharla si ha estado fuera más allá de los límites de tiempo recomendados. C. Almacenarla para uso posterior. Respuesta. B. Desecharla si ha estado fuera más allá de los límites de tiempo recomendados. Esto previene el riesgo de enfermedades transmitidas por los alimentos. Pregunta 45. ¿Cómo se debe manejar el hielo en un ambiente de servicio de alimentos? A. Con las manos desnudas por conveniencia. B. Usando una pala y almacenando el hielo en un contenedor limpio y sanitario. C. Reutilizar el hielo sobrante para bebidas. Respuesta. B. Usando una pala y almacenando el hielo en un contenedor limpio y sanitario. El manejo adecuado es esencial para prevenir la contaminación. Pregunta 46. ¿Cómo se puede prevenir el contacto cruzado de alérgenos? A. Cocinando los alimentos a altas temperaturas. B. Usando equipos y utensilios separados para alimentos alergénicos. C. Sirviendo solo alimentos libres de alérgenos. Respuesta. B. Usando equipos y utensilios separados para alimentos alergénicos. Esto ayuda a prevenir el contacto cruzado de alérgenos. Pregunta 47. ¿Qué factores contribuyen al deterioro de los alimentos? A. Cocinar adecuadamente los alimentos. B. Tiempo, temperatura, luz y crecimiento microbiano. C. Congelar los alimentos. Respuesta. B. Tiempo, temperatura, luz y crecimiento microbiano. Estos factores pueden acelerar el deterioro de los alimentos. Pregunta 48. ¿Cuál es la forma correcta de enfriar grandes cantidades de comida? A. Dejarla a temperatura ambiente durante la noche. B. En contenedores grandes en el refrigerador. C. Dividir en porciones más pequeñas y enfriar rápidamente en un enfriador. Respuesta. C. Dividir en porciones más pequeñas y enfriar rápidamente en un enfriador. Este método asegura un enfriamiento rápido y seguro. Pregunta 49. ¿Cómo deben manejar los manipuladores de alimentos el equipo de protección personal, EPP, durante un turno? A. Compartir el EPP con otros empleados. B. Usar los mismos guantes para todas las tareas. C. Usar y desechar el EPP adecuadamente, cambiándolo según sea necesario. Respuesta. C. Usar y desechar el EPP adecuadamente, cambiándolo según sea necesario. La gestión adecuada previene la contaminación cruzada. Pregunta 50. ¿Cuáles son las pautas para desechar grasa y aceite? A. Verterlo por el fregadero. B. Desecharlo en contenedores designados. C. Tirarlo en la basura. Respuesta. B. Desecharlo en contenedores designados. La eliminación adecuada previene problemas de plomería y riesgos ambientales. Pregunta 51. ¿Cómo se mantiene la conciencia sobre alérgenos alimentarios en la cocina? A. Ignorarlo a menos que un cliente pregunte. B. Capacitación regular y etiquetado claro de ingredientes alergénicos. C.
Concentrarse solo en el gluten. Respuesta B. Capacitación regular y etiquetado claro de ingredientes alergénicos. La conciencia es clave para prevenir reacciones alérgicas. Pregunta 52. ¿Cuáles son las reglas para servir alimentos a los niños en un entorno de servicio de alimentos? A. Servir alimentos en porciones para adultos. B. Seguir pautas de seguridad especiales, como cortar alimentos en piezas pequeñas. C. Permitir que los niños se sirvan solos. Respuesta B. Seguir pautas de seguridad especiales, como cortar alimentos en piezas pequeñas. Esto previene riesgos de asfixia. Pregunta 53. ¿Cómo se deben almacenar adecuadamente un trapeador y los suministros de limpieza? A. En el área de preparación de alimentos. B. En un área de almacenamiento designada, limpia y seca. C. En el suelo de la cocina para fácil acceso. Respuesta B. En un área de almacenamiento designada, limpia y seca. El almacenamiento adecuado previene la contaminación. Pregunta 54. ¿Cuáles son las pautas para el uso seguro de tablas de cortar? A. Usar la misma tabla para carne y vegetales. B. Limpieza regular y uso de tablas diferentes para carnes crudas y otros alimentos. C. Nunca lavar las tablas de cortar. Respuesta B. Limpieza regular y uso de tablas diferentes para carnes crudas y otros alimentos. Esta práctica previene la contaminación cruzada. Pregunta 55. ¿Cómo se debe manejar un brote de enfermedad transmitida por alimentos en su instalación? A. Ocultar la información. B. Investigar, documentar e informar a las autoridades pertinentes. C. Culpar a los clientes. Respuesta. B. Investigar, documentar e informar a las autoridades pertinentes. Las acciones prontas y adecuadas son cruciales. Pregunta 56. ¿Cuáles son los puntos clave de una inspección de seguridad alimentaria? A. Temperatura de los alimentos, higiene del empleado y limpieza de la cocina. B. Velocidad del servicio. C. Sabor de la comida. Respuesta A. Temperatura de los alimentos, higiene del empleado y limpieza de la cocina. Estos son aspectos críticos evaluados durante las inspecciones. Pregunta 57. ¿Cuál es la importancia del aseo personal en la seguridad alimentaria? A. No tiene impacto en la seguridad alimentaria. B. Un buen aseo previene la contaminación de los alimentos. C. Solo es importante para el personal de cara al público. Respuesta B. Un buen aseo previene la contaminación de los alimentos. La limpieza personal es una parte clave de la seguridad alimentaria. Pregunta 58. ¿Cuáles son las mejores prácticas para monitorear y mantener las temperaturas de los alimentos en un buffet? A. Verificar las temperaturas cada hora y mantener los alimentos cubiertos. B. Servir solo alimentos fríos. C. Ignorar las temperaturas ya que la comida se consume rápidamente. Respuesta A. Verificar las temperaturas cada hora y mantener los alimentos cubiertos. El monitoreo regular asegura que los alimentos permanezcan seguros para consumir. Pregunta 59. ¿Cómo se debe limpiar y desinfectar una cortadora de carne? A. Limpiar con un paño después de cada uso. B. Limpiar y desinfectar cada 4 horas de uso. C. Nunca limpiar, ya que es autolimpiante. Respuesta B.
Limpiar y desinfectar cada 4 horas de uso. La limpieza regular previene la contaminación. Pregunta 60. ¿Qué pasos se deben tomar para desinfectar las manos si no hay agua y jabón disponibles? A. Limpiarse en un paño. B. Usar un desinfectante de manos a base de alcohol. C. Ignorar y continuar trabajando. Respuesta. B. Usar un desinfectante de manos a base de alcohol. Esta es una alternativa efectiva cuando no hay agua y jabón disponibles. Pregunta 61. ¿Cuáles son los desafíos específicos de seguridad alimentaria en un camión de comida móvil y cómo se abordan? A. Espacio limitado y mantenimiento del control adecuado de la temperatura, abordado mediante monitoreo regular. B. Sin desafíos, ya que los camiones de comida están exentos de las reglas de seguridad alimentaria. C. Solo servir comida preempaquetada. Respuesta. A. Espacio limitado y mantenimiento del control adecuado de la temperatura, abordado mediante monitoreo regular. Los camiones de comida móviles deben gestionar el espacio de manera eficiente y mantener controles estrictos de temperatura. Pregunta 62. ¿Cuáles son las pautas para recalentar alimentos refrigerados de manera segura? A. Recalentar a temperatura ambiente. B. Recalentar al menos a 165 grados, 764 grados, durante 15 segundos. C. Recalentar rápidamente en un microondas. Respuesta. B. Recalentar al menos a 165 74 durante 15 segundos. Esta temperatura asegura que cualquier bacteria potencial sea eliminada. Pregunta 63. ¿Cuáles son las mejores prácticas para la seguridad alimentaria durante eventos al aire libre? A. No es necesario tomar precauciones. B. Mantener los alimentos fríos y los calientes y protegerlos de contaminantes. C. Servir solo alimentos secos. Respuesta. B. Mantener los alimentos fríos y los calientes y protegerlos de contaminantes. Mantener las temperaturas adecuadas y cubrir los alimentos son clave. Pregunta 64. ¿Cuál es la importancia de la capacitación de los empleados en seguridad alimentaria? A. No es necesaria. B. Para cumplir con las regulaciones. C. Asegura que el personal esté informado y pueda prevenir enfermedades transmitidas por alimentos. Respuesta. C. Asegura que el personal esté informado y pueda prevenir enfermedades transmitidas por alimentos. La capacitación es crucial para mantener un entorno de servicio de alimentos seguro. Pregunta 65. ¿Cuáles son las pautas para lavar manteles y delantales? A. Lavar con alimentos. B. Usar solo químicos fuertes. C. Regularmente y según sea necesario, separado de los alimentos. Respuesta. C. Regularmente y según sea necesario, separado de los alimentos. El lavado adecuado previene la contaminación cruzada. Pregunta 66. ¿Cómo puedes asegurar la seguridad de los alimentos durante un corte de energía? A. Dejar la comida como está. B. Usar un generador o mantener los refrigeradores y congeladores cerrados. C. Descartar toda la comida inmediatamente. Respuesta. B. Usar un generador o mantener los refrigeradores y congeladores cerrados. Esto ayuda a mantener temperaturas seguras. Pregunta 67. ¿Cuáles son las mejores prácticas para usar un procesador de alimentos en la cocina? A. Usar para todo tipo de alimentos. B.
Limpiar y desinfectar entre usos, especialmente al cambiar entre alimentos crudos y cocidos. C. Nunca limpiarlo. Respuesta. B. Limpiar y desinfectar entre usos, especialmente al cambiar entre alimentos crudos y cocidos. Esto previene la contaminación cruzada. Pregunta 68. ¿Cómo deberías responder a un hallazgo de una inspección de salud? A. Discutir con el inspector. B. Ignorar el informe. C. Tomar acciones correctivas según sea necesario y documentar los cambios. Respuesta. C. Tomar acciones correctivas según sea necesario y documentar los cambios. Abordar los problemas prontamente es clave para el cumplimiento y la seguridad. Pregunta 69. ¿Cómo deben etiquetarse y almacenarse los químicos y agentes de limpieza en un área de servicio de alimentos? A. En contenedores sin etiquetar por conveniencia. B. Junto a los alimentos. C. Claramente etiquetados y almacenados lejos de los alimentos. Respuesta. C. Claramente etiquetados y almacenados lejos de los alimentos. El etiquetado y almacenamiento adecuados previenen la contaminación accidental. Pregunta 70. ¿Cuál es el método correcto para secar las manos después de lavarlas en un ambiente de manipulación de alimentos? A. Secar al aire o usar una toalla de un solo uso. B. Limpiarse en el delantal. C. Sacudir las manos en el aire. Respuesta A. Secar al aire o usar una toalla de un solo uso. Esto evita la recontaminación de las manos limpias. Pregunta 71. ¿Cómo se deben rotar los alimentos perecederos en almacenamiento para mantener la frescura y seguridad? A. Primero en entrar, primero en salir. FIFO. B. Último en entrar, primero en salir. LIFO. C. Aleatoriamente. Respuesta. A. Primero en entrar, primero en salir. FIFO. Este método asegura que el stock más antiguo se use primero, reduciendo el desperdicio y manteniendo la frescura. Pregunta 72. ¿Qué acciones se deben tomar si un manipulador de alimentos observa a otro empleado violando las prácticas de seguridad alimentaria? A. Unirse a ellos. B. Reportar de inmediato a un supervisor o gerente. C. Ignorar, ya que no es su responsabilidad. Respuesta B. Reportar de inmediato a un supervisor o gerente. Reportar es vital para mantener los estándares de seguridad alimentaria. Pregunta 73. ¿Cuál es el método correcto para desechar los desperdicios de comida en una cocina? A. En el fregadero. B. En un contenedor de desechos designado. C. En el suelo. Respuesta. B. En un contenedor de desechos designado. La disposición adecuada previene plagas y mantiene la higiene. Pregunta 74. ¿Cómo se deben mantener y monitorear los registros de temperatura en una cocina comercial? A. Solo cuando se recuerda. B. Regular y precisamente, para rastrear las temperaturas de las unidades de almacenamiento de alimentos. C. Una vez a la semana. Respuesta B. Regular y precisamente, para rastrear las temperaturas de las unidades de almacenamiento de alimentos. Esto asegura el cumplimiento y la seguridad alimentaria. Pregunta 75. ¿Cuáles son las pautas para el manejo y almacenamiento seguro del hielo en un entorno de servicio de alimentos? A. Manejado con las manos desnudas. B. Usando palas limpias y dedicadas y almacenando el hielo lejos de contaminantes. C. Almacenado a temperatura ambiente.
Respuesta B. Usando palas limpias y dedicadas y almacenando el hielo lejos de contaminantes. El manejo adecuado previene la contaminación. Pregunta 76. ¿Cómo puede la tecnología mejorar la seguridad alimentaria en una cocina? A. Reemplazando todo el personal con robots. B. Mediante el monitoreo digital de temperatura y sistemas de gestión de seguridad alimentaria. C. La tecnología no tiene lugar en las cocinas. Respuesta B. Mediante el monitoreo digital de temperatura y sistemas de gestión de seguridad alimentaria. La tecnología ayuda en el control y monitoreo precisos. Pregunta 77. ¿Cuáles son las consideraciones de seguridad alimentaria en relación con la presentación de alimentos y adornos? A. Estilo sobre seguridad. B. Asegurarse de que los adornos sean seguros y comestibles, y que los alimentos se presenten a temperaturas seguras. C. Usar adornos no comestibles para el atractivo visual. Respuesta B. Asegurarse de que los adornos sean seguros y comestibles, y que los alimentos se presenten a temperaturas seguras. La seguridad nunca debe comprometerse por el estilo. Pregunta 78. ¿Cómo debe un gerente abordar las barreras lingüísticas en la capacitación sobre seguridad alimentaria? A. Capacitando solo en inglés. B. Ofreciendo materiales de capacitación multilingües y utilizando ayudas visuales. C. No capacitar a quienes no hablan inglés. Respuesta B. Ofreciendo materiales de capacitación multilingües y utilizando ayudas visuales. Esto asegura la comprensión independientemente de las barreras lingüísticas. Pregunta 79. ¿Cuál es el procedimiento adecuado para calibrar un termómetro para alimentos? A. Adivinando su precisión. B. Usando agua hirviendo o helada para ajustar el termómetro a la temperatura correcta. C. Nunca calibrar. Respuesta B. Usando agua hirviendo o helada para ajustar el termómetro a la temperatura correcta. La calibración regular asegura la precisión. Pregunta 80. ¿Cómo debe manejar una operación de servicio de alimentos los comentarios o quejas de los clientes relacionados con la seguridad alimentaria? A. Descartarlos como irrelevantes. B. Tomarlos en serio. Investigar y tomar las medidas apropiadas. C. Discutir con el cliente. Respuesta B. Tomarlos en serio. Investigar y tomar las medidas apropiadas. Los comentarios son vitales para la mejora continua y para abordar posibles problemas.